Buenas tardes, queridos amigos. Estamos llegando a la 10ª edición de la Peña Literaria El Escriba y esta vez tenemos un invitado especial, Darío Cisneros Borruel, joven escritor santiaguero, quien además por mucho tiempo formó parte del equipo realizador del proyecto El Escriba. La peña de hoy tiene la peculiaridad de estar enmarcada dentro del evento literario Orígenes 2021 que se está desarrollando en nuestra ciudad. Y bueno, Darío, te damos la bienvenida esta vez como invitado a nuestra peña. Y quisiera comenzar con una pregunta que siento que es clave a la hora de conocer el quehacer artístico de cualquier joven que da sus pasos dentro del mundo del arte, en este caso de la literatura. ¿Cuáles son esas necesidades que detonan tu proceso escritural? O sea, ¿cuándo sientes la necesidad de escribir? ¿Ante qué circunstancias? Tal vez pasiones, tal vez odios, no sé. Háblanos un poco sobre tu proceso escritural. Pues al principio comenzó todo como un capricho, un interés hacia escribir algo, hacia hacer lo mismo que yo leía en otros libros, porque yo siempre leí mucho desde chiquito. Y poco a poco se fue convirtiendo como en una meta, algo que ya no era simplemente escribir porque quería escribir, sino porque yo sentía que si esto es lo que yo quería hacer para dedicar mi vida, tenía que hacerlo bien y tenía que hacerlo perfecto. Y con el tiempo se fue convirtiendo en un oficio, en algo a lo que yo ya le dedico diariamente muchísimas horas. Y pues a veces ya no es solamente el interés de escribir, sino solamente las ganas de hacer algo y de al menos intentar, porque triunfar es una palabra que queda un poco grande en un mundo tan complicado como el de la literatura, y al menos intentar triunfar en algo tan difícil como esto. ¿Y tus necesidades? ¿Qué detona esa necesidad imperante de escribir? Pues quizás un poco en parte la ambición y un poco en parte la necesidad que tienen las personas desde el punto de vista anímico, de que se les reconozca algo. A mí me gusta que se me reconozca cuando considero que he escrito algo. Eso me llena de mucho ánimo y a lo mejor eso es como una droga que poco a poco te va alimentando y sientes la necesidad de volver a tomar esa píldora, que es la de que wow, estoy escribiendo algo que a la gente le gusta, que vale la pena, y eso te llena de mucho ánimo y es como una retroalimentación en la que te enganchas al punto de que ya no puedes levantarte y acostarte sin haberte sentado a escribir al menos 3 o 4 cuartillas. También creo que hay momentos claves, ¿no?, en nuestra vida como escritores, y quisiera que nos hablaras sobre la llegada al público de tu primer libro. O sea, ¿cómo fue esa llegada al público luego de haberse ganado con 14 años los Juegos Florales de la ciudad de Santiago de Cuba en el 2017, lo cual trajo consigo la publicación de su primer libro, Zapatos Crudos, un premio que incluso estuvo compartiendo con Juan Edilberto Sosa, otro de nuestros poetas santiagueros? Y pues entonces coméntanos, Darío, cómo sentiste, cómo viviste ese triunfo y si te has retroalimentado de ese proceso cuando el libro llegó al público. Sí, me sirvió de mucho. En primer lugar porque, o sea, yo empecé escribiendo poesía, como tú dijiste creo que ahorita, y para mí fue una parte importante de mi vida porque fue cuando yo empecé a escribir. Yo no escribía narrativa cuando quedo porque según yo me ocupaba demasiado tiempo y no me dejaba estudiar en la escuela, y la poesía, según yo, era una cosa que yo escribía en un minuto. Yo me sentaba, algo me susurraba al oído, un poco de palabras que yo las iba escribiendo, y aparentemente para un grupo de personas cuando las leían le parecía que era bueno y dijeron, eso es el don. Y dijeron que era bueno en un concurso y nada, me lo publicaron. Yo era un niño todavía, yo no sabía, no tenía cierta conciencia sobre si lo que estaba escribiendo verdaderamente tenía un valor artístico. Entonces para mí fue una sorpresa total porque desde el primer momento fue la primera vez que yo asistí a un concurso. Yo lo envié, me dijeron mira, mándalo aquí, y yo lo envié. Y a los pocos días pasé por ahí y me dijeron, estás entre los finalistas. Y dije, mira, parece que valía la pena. Y después fui, y en parte porque yo leí bastante, gustó como yo leí, no solamente por los poemas, sino porque también era una parte oral. Y a la gente le gustó porque yo prácticamente los declamé como si estuviera en una tarima.
Y les gustó la forma y los poemas, eso, y me lo premiaron. Claro, porque la poesía... A la parte de cómo lo recibieron, yo tengo 19 años y en aquel momento tenía 16. Imagínate que preferentemente el público que leyó eran chamaquitos de mi edad, muchachitas, que leían mis poemas y decía, pero ¿qué cosa es esto? Y yo tampoco sabía, yo escribí lo que me salía del alma en aquel momento. Y ellos lo leían y les pareció una cosa muy rara, porque en primer lugar era poesía, que la poesía siempre resulta un poco, al menos en este ambiente, en las personas que me rodean, que son los muchachos de mi edad, los jóvenes, las niñas, veía mi poesía como una cosa muy rara. Entonces yo de cierta forma como que me fui distanciando a partir de eso, de lo que es la poesía, y empecé a escribir lo que yo consideraba que era una cosa un poco más atractiva con la realidad en la que yo vivía, y que de cierta forma me iba a ayudar en algún momento a vivir de lo que quiero escribir. Porque si en el público yo considero que el escritor no tiene ningún valor. Desde el punto de vista artístico es verdad, hay que hacer cosas artísticas, hay que hacer cosas con un valor desde el punto de vista de esencia y de mantener su dignidad como artista, pero también hay que preocuparse por entretener. Y hay que preocuparse por hacer algo que desde el punto de vista comercial la gente quiera comprar y la gente le guste. Y empecé a pensar así, y poco a poco fue que empecé a escribir cuentos, esas cosas en mi tiempo libre, porque según yo eso era un hobby. Luego las cosas fue cambiando y me fui como obsesionando un poco más con esto, y bueno, ahora estoy escribiendo una novela y tengo muchísima fe en ella. Hay que ver si lo que estoy escribiendo vale la pena. No sé, a lo mejor tengo la misma suerte con la poesía, a lo mejor no. Qué bueno saber que estás inmerso en nuevos proyectos. Y entonces, ante todos estos retos, quisiera saber cuáles son esos referentes que te sirvieron en los inicios y que hoy todavía continúan siendo pilar fundamental en tu formación, sin los cuales tal vez este oficio te sería inimaginable. Bueno, en mis cuentos hay un tema muy marcado, y en la novela que también estoy escribiendo ahora, el tema es la muerte. En todos mis cuentos como que el tema de la muerte siempre está presente. O hay alguien que muere al final, o hay alguien que ya se murió y está rondando, dando vueltas, o hay alguien que ya se murió hace muchos años y hay alguien que cree que él sigue vivo y lo ve en todos lados. Y es decir, el tema ese de la muerte siempre está rondando, y en parte es porque a lo mejor es porque matar a alguien es muy fácil en un cuento, causando un impacto desde el punto de vista del lector, y lo mataron. O a lo mejor es por la influencia que tuve desde el principio, que es la lectura de cuentos de Horacio Quiroga, la lectura de cuentos de Onelio, de Cortázar. Sí, para mí esos fueron referentes importantes. Después yo creo que fui dejando un poco el clasicismo y un poco la atmósfera esta dramática, y me fui convirtiendo en mi literatura ha cambiado un poco a volverse algo más sencilla desde el punto de vista lingüístico, y más común, más cotidiano, con la lectura de escritores como Charles Bukowski, que para mí es como no sé, alguien a quien yo sigo por la sencillez y la brevedad con la que puede poner oraciones muy simples, causando un impacto tremendo con oraciones tan pequeñas. Y a la vez muy contundente. Y a la vez muy contundente en lo que escribe, y a la vez muy popular, porque escribe sobre temas que desde el primer momento en que tú empiezas a leer te llama la atención, y al lector popular como que es imposible seguir pasando la página. Y me pasa igual con Stephen King, que es otro de las personas, uno de los escritores que yo admiro tanto, porque siempre busca temas que a la gente les gusta. Y yo repito, para mí es importante escribir algo con un gran valor artístico, pero también hay que intentar preocuparse por entretener al lector que se va a leer la novela. No es simplemente escribir algo muy real y muy, desde el punto de vista artístico, valioso, y sin embargo descuidar la parte que también es importante, que es la de entretener y la de gustar, y la de hacer que se venda tu libro. Por supuesto, y estoy completamente de acuerdo. Que es algo que aprendí de mi primer libro, que sencillamente a la gente no le... Puede haber sido bueno, pero a la gente no le gustó porque estaba escribiendo sobre algo que no llamó la atención realmente. Bueno, y ya sabemos entonces cómo fue el cambio de Darío desde la poesía a la narrativa y los motivos que lo impulsaron a esto. Sin embargo, yo siento que hoy la ciudad te agradece que seas un narrador, aunque no hayas dejado esa parte poeta, porque siempre digo
y estoy casi convencida de que Cuba es un país de poetas. Estamos rodeados de poetas y los narradores, de cierta forma a veces también por esta misma peculiaridad de que estar en algunos eventos, invitaciones y demás, leer poesía se torna un poco engorroso, leer narrativa, perdón, se torna un poco largo y tedioso, ¿no?, a la presentación al público, y pues entonces tal vez sea que los veamos menos, pero no, estamos ahí y es importante saber que contamos con ellos. Darío, agradecemos mucho tu presencia en El Escriba, que además, repito, hoy estás como invitado, pero durante mucho tiempo creíamos que te perdíamos porque bueno, ibas a La Habana a estudiar. Sí, ¿Sigue pero todavía el proyecto de estudiar bioquímica? Sí, está. ¿Bioquímica en La Habana? Sí, pero ahora debo empezar el curso online en la universidad, el primer año, y esperando cuando se abran las puertas de La Habana y esto mejore un poco y entonces pueda empezar la carrera. Pues entonces es bueno saber eso porque podemos seguir contando contigo para la realización de nuestro proyecto El Escriba en sus próximas ediciones. Agradecemos a ustedes por la atención y los exhortamos a que continúen en el espacio literario Orígenes, esta vez en su 13ª edición. Muchas gracias.